hemos definido. La población es un conjunto de elementos o unidades o individuos que tienen una característica común. Les había hablado de encuesta entes llenados. Por ejemplo, la encuesta entes, la población son todas mujeres entre 14 y 57 años. De 14 a 57 años se dicen las mujeres en edad fértil. Así lo han definido de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La índice, la unidad son los hogares, porque ambas encuestas son diferentes. La índice lo que mide es la salud de las personas vulnerables, niños, mujeres, y a cambio la índice lo que hace es medir la pobreza. Por ejemplo, la pobreza estructural y la pobreza calórica, es lo que mide. Y luego también varias cosas, como por ejemplo la gobernabilidad y democracia, lo que es violencia familiar, también la índice hace violencia familiar, y varios, pero más se caracterizan por esta encuesta es más de salud y esta encuesta es más de tipo económico, para que vean los hogares cómo van evolucionando a través de los años. Esto se hace todos los años. Van a encontrar las encuestas de la índice de todos los años. Así que pueden comparar cómo va evolucionando la pobreza, cómo va evolucionando la gobernabilidad, la democracia, o sea, cómo opina la gente. Porque esto es una encuesta, te preguntas cómo opina la gente. Pero aquí, entonces acá sería la población de todas las mujeres entre 15 y 49 años de edad. Y acá serían todos los hogares del Perú. Todos los hogares del Perú. Si supiéramos cuántos son los hogares del Perú, entonces sería un valor numérico. Por ejemplo, en el Perú somos más o menos así. En el Perú somos más o menos 33 millones de personas, de habitantes. Hay habitantes, niños, mujeres, hombres, todos. Pero en promedio, por cada hogar hay 3.3 personas. Hay que poner 3. 3 personas por hogar. Entonces, ¿eso significa cuántos hogares hay? Entonces, la población de hogares sería población de hogares, es población de personas. ¿Cuál sería? 10 millones. 11 millones. Hogares. 11 millones de hogares. Eso sería la población. La índice y la ENAO, más o menos, hacen un cálculo del tamaño de la muestra, más o menos 33.000 hogares. Esta muestra es de 33.000 hogares, pero la población es de 11 millones de hogares. Entonces, ¿qué porcentaje de esa población podemos muestrear? Divina. ¿Qué porcentaje de la población muestreada? O sea, ¿qué porcentaje representa de toda la población esa muestra? ¿Cuánto sería? La población es de 11 millones de hogares, pero la índice de NAP aproximadamente visitan, mejor dicho, 33.000 hogares en todo el año. Y ellos están distribuidos, ¿no?, por niveles socioeconómicos, por departamentos. Los 24 departamentos del Perú están entrevistados. Lima, más o menos, es la tercera parte. O sea, de esta muestra, Lima, solo Lima, metropolitana, porque Lima metropolitana más o menos tiene 11 millones de personas. Entonces dividan 11 millones entre 3, en promedio es la cantidad de hogares que hay en Lima, aproximadamente. Antes hemos ido, en realidad en el Perú, el último censo era 29 millones, pero con la migración, ahorita hay una proyección de la población de 33 millones. De esa migración, más o menos 1
1,5 millones están en Lima, el 1,5 millones están en provincia. Más o menos, imagínense, de golpe hemos crecido 3 millones. Eso ha sido un shock tremendo para los peruanos. ¿No? Shock en el sentido de empleabilidad, recursos, como por ejemplo carro, movilidad, ¿no? Puestos de trabajo, atención médica, todo eso así, aparte de que ya no se había abordado el COVID, también por migración, el Perú se lo produjo. Primero, ¿cuántos por ciento? Ni 0, ni 1%. O sea, imagínense, por eso la muestra debe ser no debe ser ni muy grande ni muy pequeño. Debe ser, o sea, lo más adecuado posible. Por ejemplo, debe ser el 95% de nivel de confianza, un 5% de error de estimación, ¿no? Si conocemos, se conoce la población, entonces podríamos calcular mejor el tamaño de la población. Entonces, si dividen 33.000 hogares entre 11 millones, ¿cuánto les da? 33, dividan 33 entre 11.000. 33 entre 11.000. ¿Cuánto da? 0,3. Y eso multiplícalo por 100. ¿Cuánto es? 0, ¿así? ¿Así? No, 0,3%. Ah, 0,3%, imagínense. O sea, el 0,3, ni siquiera el 1% es la muestra. Es pequeñita. Por ejemplo, Ipsos Apoyo. En Lima, ¿cuántos millones somos? Bueno, en realidad somos 11 millones, pero personas votantes son más o menos como 8 millones los que votan. De los 8 millones de Lima metropolitana, solamente para estimar qué candidato va a ganar en las elecciones, solamente entrevistan a 2.500 personas. ¿Cuánto sería? 2.528 millones. ¿Qué porcentaje? 2.500 personas mayores de 18 años que entrevistan entre 8 millones, que más o menos son el electorado. ¿Cuánto sería? 0,03 más pequeño. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué esa diferencia? Acá 0,3, en el otro 0,03. Porque un estudio de salud, estudios económicos, tiene mayor variabilidad. Es decir, por ejemplo, mayor heterogeneidad, variabilidad, heterogeneidad. Por ejemplo, acá, esta aula es bastante homogénea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si acá hubieran ancianos, un niño muy pequeñito, o sea, niños de jardín y ancianos de, ¿cómo se llaman estos lugares? Asilos. Traemos acá el asilo, lo ponemos y a los niños de jardín también, a esta hora. ¿Cómo se convertiría esta hora? En bastante hetero, o sea, la variabilidad sería súper heterogénea, porque hay de diferentes edades. Pero ahorita el aula es bastante homogénea, porque las edades variarán desde 20, de 18, 20 hasta 24, bastante homogéneas. La homogeneidad o la heterogeneidad se calcula con esta variante, con la variante. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde iba? Iba en el sentido de que las encuestas de opinión, con respecto a estas encuestas que son de salud, ¿no? Es más heterogéneo. O sea, por ejemplo, en tu cuadra, la salud es bastante heterogénea. No es como la economía. La economía en tu barrio es casi muy parecida en tu barrio, la economía.
Pero ¿con quién la economía de tu barrio es muy heterogénea? Por ejemplo, con la gente que vive en San Isidro. Su economía es diferente a la economía, por ejemplo, de un barrio de Los Olivos, o de San Martín. O sea, los pobres y los ricos se tienen tanto odio que no pueden vivir juntos. Por eso es lo que los ricos se van cada vez más lejos y los pobres cada vez más lejos. No se pueden ver. Ya, ahí hay bastante. La opinión política es bastante homogénea. Por eso no necesita mucha muestra. ¿Qué pasaría si todos ustedes piensan muy parecido con respecto a una tendencia política? Como es tan homogéneo, no es necesario tener tanta muestra. Con 3 que yo les pregunte ya es suficiente. O sea, cuando esta población es bastante homogénea, la muestra debe ser lo más pequeño posible. Si esta muestra es muy heterogénea, el tamaño de la muestra tiene que ser mayor. O sea, a mayor heterogeneidad, mayor tamaño de muestra. A mayor homogeneidad, menor tamaño de muestra. De eso depende de la variabilidad. Y si más adelante ustedes buscan la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra, dentro del cálculo del tamaño de la muestra está presente la variabilidad. Ya sea para una variable aleatoria cuantitativa o cualitativa. Está presente la aleatoriedad, la homogeneidad o la heterogeneidad. En las fórmulas siempre está presente esto, la varianza. La varianza poblacional o la varianza nacional. Cuando no tienes esta varianza poblacional, lo estimas con esta varianza nacional. Cuando no tienes la media poblacional, lo estimas con la media muestral. Cuando no tienes la proporción poblacional, lo estimas con la proporción muestral. Y así, pero con una muestra. Entonces, la población tiene que ser, por ejemplo, de ustedes. Ustedes son 30, el valor 30, y de ahí viene la unidad de 30 estudiantes, y de ahí viene el espacio. O sea, hay que ir encadenando. Primero el valor, luego viene lo común, 30 estudiantes, y ahí viene de qué especialidad, luego viene de qué universidad y la temporalidad, ¿no? Entonces sería 30 estudiantes, ¿de dónde? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el semestre 2024-06. Ahora, ¿por qué se tiene que colocar la temporalidad? Porque las poblaciones son dinámicas, van cambiando. Entonces tú puedes decir que en este año la población es 20, en el próximo, el año pasado la población fue 18, la población va creciendo. Pero puede también decrecer, dependiendo. Un desastre, después de una guerra, la población disminuye. Después de una pandemia, la población disminuye. Después de una migración, la población crece. Pero las poblaciones normalmente, en condiciones normales, van creciendo. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad de un país, de acuerdo a la naturaleza, si el país es subdesarrollado, la tasa de natalidad es más alta que un país desarrollado. Entonces, por ejemplo, un país subdesarrollado tiene mayor crecimiento poblacional que un país desarrollado. Un país desarrollado se incrementa, se vuelve ancho en las estructuras de edades adultas, y un país subdesarrollado se vuelve ancho en estructuras de edades de pequeños, o sea, niños, ¿no? Infantes, es grande. Por eso en países desarrollados la población es así. Con base muy cortita. Al cambio, en los países subdesarrollados la población es piramidal, ¿no? Base ancha y estructuras. Entonces, más o menos eso es lo que se refiere a la población. Y la población tiene relación con la muestra, porque la muestra es un subconjunto
de la población. Entonces, por lo tanto, si yo digo que la población de ustedes es 30 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2024-0, o el semestre, entonces si yo elijo una muestra de 10, también va a ser 10 estudiantes, ¿no?, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el semestre 2024-0. Entonces, de esa manera lo van a interpretar la población. La muestra también. Y la unidad de análisis también es lo mismo. Por ejemplo, la unidad de análisis sería un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el semestre 2024-0. Ven que todo tiene la misma caída, o sea, la característica en común, primero el valor, si lo tiene. Cuando no tiene, dices todos. Porque generalmente lo que no se conoce es la población. Por eso se dice que hay estudios con poblaciones desconocidas y con poblaciones conocidas. Por ejemplo, una población que no conozco. Los clientes, por ejemplo, que ingresan al supermercado, por ejemplo, o al centro comercial Megaplaza. Yo no puedo saber cuál es la población. Es imposible. A eso se dice que la población de clientes del centro comercial Megaplaza es desconocida. No se conoce. Pero si yo quisiera saber cuál es la población de los hogares o de las personas en el distrito de Los Olivos, ahí sí lo voy a saber, porque se ha hecho un censo, es decir, también personas, ¿no? Eso es lo que se refiere a la muestra, la unidad de análisis. Y la variable, ¿no?, es una característica de la unidad de análisis. Esas características pueden ser cualitativas o cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas hay dos, nominal y ordinal. Por ejemplo, una variable nominal es el sexo. Por acá había, ¿no? Por ejemplo, también habíamos visto una pregunta. Si mañana fueran las elecciones, ¿por cuál de los siguientes candidatos usted votaría? A, B, C, D. Eso también es una variable cualitativa nominal. El estado civil de las personas es una variable cualitativa nominal. El nombre de las urbanizaciones, el nombre, también es una variable cualitativa nominal. Las marcas de los celulares, Huawei, ¿qué más es? Samsung, Oppo, ya, también eso es una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? ¿Cuándo se dice que una variable es cualitativa nominal? Cuando las categorías no tienen jerarquía, no tienen orden. Al cambio, una variable cualitativa ordinal sí tiene jerarquía, tiene orden. Por ejemplo, el nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, superior, tiene jerarquía. Tú no puedes decir inicial, superior y primaria. Así no puedes categorizar. Las categorías tienen que tener orden y jerarquía. Por ejemplo, otra variable que sea de tipo jerárquica, los niveles socioeconómicos, como lo habíamos visto ahí. El nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Es una variable cualitativa que tiene jerarquía, tiene orden. Y pues cada uno de ellos tiene su forma, los cálculos también, los métodos estadísticos están en relación a este tipo de variables. Pero estas variables a su vez tienen sus escalas de medición, ¿no? Entonces, una variable cualitativa viene a ser aquella en la cual sus elementos no tienen un valor, no expresan, o sea, un valor numérico, sino expresan una etiqueta, una categoría. Por ejemplo, prendido y apagado es una variable cualitativa nominal. Vivo, muerto, una variable cualitativa nominal. Por ejemplo, los tipos de comida que preparan en el Perú, ¿no? Variable cualitativa nominal.
los tipos de sangre que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de variables será? Nominal, ¿no es cierto? Porque eso no puede tener orden ni jerarquía. El DNI, el número del DNI de ustedes. ¿Ordinal será? El DNI, el número. No por el hecho de que sea un valor va a ser cuantitativa, ¿no? No por el hecho de que tenga un valor, porque el número de DNI es 10, 45. Pero ese 10 puede significar, por ejemplo, que no sé, que pertenece al departamento tal, o ustedes tener esa codificación de responder a algún mecanismo de orden, ¿no es cierto? No creo que los DNI no tengan orden, deben tener algún orden. Entonces, hay aspectos así que hay que tener en cuenta. Al cambio, una variable aleatoria cuantitativa es aquella que nos expresa una cantidad. Por ejemplo, cuando dice variable discreta, ¿no? La variable discreta, por ejemplo, el número de fluorescentes acá. No puede haber 1.5 fluorescentes, imposible. El número de mesas, el número de alumnos, el número de profesores, todos esos son variables aleatorias discretas, porque expresan un valor, o sea, entre dos valores continuos, por ejemplo, entre 0 y 1, no admite ningún valor entre ese intervalo. Al cambio, una variable cuantitativa continua sí expresa un valor en la cual entre dos valores continuos puede admitir uno o más valores. Por ejemplo, el peso de una persona. Entre 10 y 11 kilos, o entre 50 y 51 kilos, puede admitir más de un valor. Entonces, a eso se dice que la variable es cuantitativa continua, porque dentro de un intervalo entre dos valores pueden haber infinitos valores. Al cambio, una variable discreta no, entre 0 y 1 no admite ningún valor vacío, por eso se dice discreto. Pero dentro de estas variables, estos tienen escalas de medición, ¿no? Por ejemplo, las escalas de medición de las variables cualitativas no cambian. O sea, una variable cualitativa nominal, su escala de medición va a ser siempre nominal. En la variable cualitativa ordinal, su escala de medición va a ser ordinal. Lo que sí hay una diferencia es en la variable cuantitativa. O sea, una variable cuantitativa discreta puede ser de intervalo o de razón. Una continua acá puede ser de intervalo o de razón. Pero ¿en qué se diferencian? ¿Por qué se dice de intervalo y por qué se dice de razón? También le dicen de cociente o de proporción a la razón. ¿Por qué le dicen? Porque se diferencian por un aspecto que es muy importante, que uno de ellos tiene un cero absoluto y el otro no tiene un cero absoluto. Por ejemplo, la variable altitud. La variable altitud, por ejemplo, cuando uno mide la altitud, ¿no? Por ejemplo, este es el máximo. Así, claro. ¿Lo tiene en la lista? Sí, en la lista. La lista lo tiene. Comparemos entonces la variable, por ejemplo, temperatura, que es más conocida. La temperatura, la altitud, luego con el saldo. Ustedes cuando van ahí al cajero, le sale
un salto. Y cuando han visto el velocímetro de los autos, ¿no? Van a comparar la altitud, la temperatura con el salto y el velocímetro. Cuando tú estás yendo ahí en el auto, el velocímetro, cuando la velocidad, hay un momento en que se detiene el carro, el velocímetro, ¿cuánto marca? 0 kilómetros, ¿no? Por hora. Y cuando tú vas a, por ejemplo, ya acabó el fin de mes, vas y tu saldo te sale 0. Pero en la altitud, 0 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, el Callao. El Callao dice que está a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y la temperatura, la temperatura dice el grado 0 grados centígrados. ¿Ve? 0 grados centígrados. Esas temperaturas y esa altitud son referenciales. Eso no es un cero absoluto, es un cero referencial. Al cambio, el decir 0 kilómetros por segundo o por hora y decir 0 de saldo, que no tiene uso, es un cero absoluto. Entonces, cuando tú en una variable identificas el cero absoluto, es una variable cuantitativa continua de razón. Y cuando la variable tiene un cero referencial, es una variable cuantitativa de escala de intervalo. Esto es lo que lo diferencia entre las dos variables. Pero los programas estadísticos, como por ejemplo el RStudio, Python, el SPSS, hay un montón de programas estadísticos que lo que vamos a hacer más adelante es lo que voy a hacer rápido. Yo lo que voy a hacer es, les voy a hacer acá en la pizarra y luego les voy a vayan investigando un poco, porque supongo que es tan fácil de hacer. Vayan investigando sobre el RStudio. ¿Ya? El RStudio es un programa estadístico que es libre. O sea, no van a tener ningún pago, ni que, como el SPS, tienes que tener tienes que pagar, etc. ¿no? Es así, es el RStudio. Así, RStudio. Pero antes que instales el RStudio, tienes que instalar el RStudio. ¿Ah? El RStudio. Esta es la base, ¿sí? Esta es la base de este programa. Primero instalas esto y luego el RStudio. Y ya, puedes ir instalando por ejemplo, cada año, porque va cambiando de versión. Ahora estamos en una versión que va cambiando porque este programa funciona como librería. Entonces, por ejemplo, con este programa, así como cualquier programa, ¿no? Podemos calcular, por ejemplo, toda la parte de estadística descriptiva con un código bastante simple. Pueden calcular la media, la mediana, la moda, esas cosas que se puede calcular muy fácilmente, pero no te dice detrás de ese código cómo se genera. Es como una caja negra. Y entonces, por eso es bueno que sepan cómo se... Ahora, también hay que ver el marco teórico. Por ejemplo, a veces el marco teórico del RStudio en algunos métodos estadísticos no es igual que el SPSS, por ejemplo, o que el Python. Varía. ¿Sí? Entonces, estos funcionan como librerías. Igual el Python también funciona como librerías. Para algunos el Python es más fácil. Para otros el RStudio es más fácil. Con el Python, ¿qué enfoque le podemos dar, por ejemplo, a trabajos de investigación en los cuales hemos utilizado como instrumento de encuestas y el uso de obtener buenos resultados en base a las muestras que vamos a tomar? Los programas estadísticos son facilitadores para el cálculo, para la presentación de los datos, para
hacer visualización de datos, para calcular todos esos indicadores como la media, la mediana, para hacer también estadística diferencial, por ejemplo, análisis de varianza, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis. O sea, lo que te da es la facilidad y el poder de cálculo de manera así óptima, ¿no?, y precisa de tu base de datos. Eso es lo que o sea, tú al Python, al RSU, tienes que alimentarlo de tu datos. O sea, el hecho que tú hayas hecho un estudio, una encuesta, esa data que tú has obtenido producto de un estudio, de una encuesta, lo tienes que preparar para que lo puedas importar a ese programa. Tienes que definir las variables. Si tu variable es de tipo numérica, definirlo correctamente. Porque si no, el R o el Python te van a tomar un dato. Si le pones, por ejemplo, una variable cualitativa, te puede calcular la media, lo que sea. Tienes que identificar las variables. O sea, tienes que prepararte todo. Hay una previa preparación de los datos. Hay que definirlo, ¿no? Por ejemplo, hay modelos, por ejemplo, la notación logística, requiere que tú definas la variable dependiente como una variable dicotómica, 1 y 0, ¿no?, donde uno te indique, por ejemplo, si la persona tiene diabetes, 1, si no tiene, 0. Y de ahí todas las otras variables hay que definir. Entonces, todos los programas estadísticos son usados con la finalidad de que faciliten el análisis estadístico. Porque la interpretación lo tienes que hacer tú. El programa no te lo va a interpretar. Pero sin embargo, ahora hay otros, digamos, otras herramientas que han aparecido, y eso ustedes lo saben, ¿no? Porque en este último año hemos sido especie de un bombardeo de productos tecnológicos de análisis de datos, como por ejemplo la inteligencia artificial. ¿No? La inteligencia artificial te puede incluso hasta interpretar, pero tienes que de todas maneras tener bastante cuidado. O sea, conocer el marco teórico y luego contrastar lo que te está diciendo el IA. Porque el IA a veces te da algunas cosas, pero no te quiere decir, si tú le dices a Dios, me das lo que le pides, pero al final le dices, dime cuál es la bibliografía de referencia que has tomado. No tiene aquí. ¿Por qué? Porque el IA parte de lo que se conoce como la minería de datos. O sea, que la inteligencia artificial parte de la minería de datos. O sea, es decir, hay patrones de comportamiento, o sea, patrones que tienen características muy similares, que toma, por ejemplo, no hay información, por ejemplo, del 2022, creo que es del 2020 para abajo, no sé si último, y ya está incorporando información actualizada. Pero no te puedo decir por qué, porque como es una especie de red neuronal, toma de acá, de diferentes y lo combina. Y a ti te da algo que ni él mismo sabe de qué referencias biográficas va a sacar. Entonces lo que ya lo pueden utilizar como, por ejemplo, yo lo utilizo, le digo a IA que me dé las cosas que yo sé de dónde lo puedo interpretar. O sea, le proporciono una teoría a IA, le digo, esta es la teoría, y en base a esta teoría vas a interpretar este conjunto de datos. No es que le digo, dame esto, la gran mayoría es, no, yo le doy una teoría, le preparo una teoría bien específica, por ejemplo, hace poquito he hecho un trabajo sobre patrones estructurales para la Universidad de Lima. Y lo que pedí así, ¿por
porque yo no era experto en ecuaciones estructurales, pero sí en análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, pero no en ecuaciones estructurales. Entonces preparé un documento y le pedí, pero yo ya sabía de dónde. Pero si ustedes me van a pedir así, les va a dar, Dios sabe de qué. Y eso puede estar dentro de otros libros y te van a, ¿qué te va a pasar? Que cuando tú presentas tu trabajo, tu tesis, te van a poner como plagio, porque eso ya existe en algún libro. Y como ¿sabes qué es el túnico? Ya, el túnico lo va a identificar. ¿Te das cuenta? El túnico lo va a identificar. Pero si tú lo preparas, por eso todos creen que sí, el IA te ayuda, tienes que preparar, tienes que darle la teoría, la herramienta que tienes que dar para que te pueda analizar. O sea, hay que usar correctamente la inteligencia artificial. Por ejemplo, le puedes dar un documento que tú has escrito, por ejemplo, yo escribo un documento, acerca de qué, por ejemplo, sobre el análisis estadístico de algún tipo de variable. Le escribo, le digo, ¿sabes qué? Mejórame la interpretación. Pero es mi autoría, sigue siendo mi autoría. Solamente le estoy diciendo que mejore el parafraseo. ¿Ya? Y me mejora. O sea, porque a veces la gente escribe, por ejemplo, el sustantivo lo pone al último, el predicado al inicio. El verbo por el otro lado, el verbo, entonces el día lo va a ordenar correctamente, lo va a hay para esas cosas, después tienen que darle un uso adecuado. Y siempre ha habido, o sea, a la gente dice, uy, pero el día va a matar todo eso, siempre ha habido. Cuando apareció, mira, Elías, en realidad el día es una cosa, la inteligencia artificial es una cosa que te da a la velocidad de un radio. Pero antes, ¿cómo buscabas información? Igual, buscabas en una plataforma, luego buscabas en otra plataforma, en otra plataforma, y lo juntabas. Ya el día hace así. Plataforma, un montón de redes neuronales, de aquí, de acá, de acá, de acá, y también utiliza árboles de decisiones, ¿no? Entonces, hace eso. Al final te da un resumen. Pero cuando tú le dices, oye, muestran los autores donde ya sacaste información, te va a decir que no puede. Te dice, no te puedo dar esa información. A ese nivel no te lo puedo dar. Y tú le sigues preguntando, pero ¿por qué no me lo puedes dar? Y te va explicando, te va explicando. ¿Están utilizando eso o no? Ustedes. Ya, se supone que eso ya ustedes deberían saber, incluso para este curso, ¿no? Para que les ayude. Yo solamente estoy acá para orientar, nada más, porque estas cosas ya ustedes lo van a poder hacer. Van a llegar seguramente y lo van a investigar. Pongan eso y va a ver, claro, pero bien difícil va a ser que encuentren lo que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, no sé, a ver, pongan, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el intervalo, una variable cuantitativa de intervalo de razón? Capaz no les va a decir así, porque yo eso en un libro especial, ¿no? Capaz no lo tiene el libro, porque hay libros que no lo tienen ya. Porque dice, no tengo acceso a ese libro porque ese libro, han visto cuando accedes a ciertos libros no te permite entrar, solamente te da la carátula, el índice, ¿no? Solamente te da eso, pero no puedes acceder a su información. ¿Por qué? Porque es de pago. Y el mismo IA te dice, no puedo acceder a ese libro porque es de pago. Entonces, hay algunas cosas que todavía se pierden. Y de ahí pueden ustedes generar muchas variables. Por ejemplo, todas las variables psicológicas, como por ejemplo el test de personalidad, la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva, todas esas variables son variables de tipo molecular. Por ejemplo, el pH, ¿no? El que mide el pH. ¿De cuánto a cuánto mide el pH?
0 a 7, ¿no? Ácido y base. 7 neutro, ¿cierto? Ya. Eso, por ejemplo, eso es una escala de tipo intervalar. ¿Por qué? Porque ese 0 es referencial. Por ejemplo, las notas que yo les voy a calificar de 0 a 20 es referencial. Ese 0 es referencial. No es absoluto. Porque no creo que ustedes tengan 0 de conocimiento. Es imposible. Ustedes parten ya de un conocimiento. No puede ser 0. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una escala, por ejemplo, para calificarlo de menos 5 a 5. ¿Listo? Yo califico así, de menos 5 a 5. Donde 5 es 20 y menos 5 es 0. Comparándolo con la escala vigesimal. Igualito el puntaje, por ejemplo, de inteligencia emocional, el puntaje de personalidad, lo califican de 0 a, no, de 1, porque las escalas, acá por ejemplo, dentro de este ordinal, acá es el Likert, ¿no? Hay una escala de Likert. Las escalas de Likert son, por ejemplo, 1 hasta 5. Hay otras escalas, por ejemplo, de Cantril, ¿no? De 0 a 10. Hay otros de 0 a 99. Pero la escala de Likert va de 1 a 5, donde 1, por ejemplo, puede ser muy nada satisfecho y 5 muy satisfecho. Así. Entonces, eso, por ejemplo, sigue siendo una escala, ¿no? Jerárquica. Entonces, las escalas de Likert son para cuantificar, por ejemplo, la calidad del servicio, ¿no? Cuán satisfechos tú te encuentras con respecto a un servicio. Y te dicen, responda estas 5 categorías, en cuál te ubicas. Incluso cuando tú llamas, ¿no? a la telefonía, ¿no? Y ellos te dicen, por favor, responde una pequeña encuesta. Y te dicen, de 1 a 5, ¿qué tal le pareció? Donde 1 es nada satisfecho y 5 es muy satisfecho. Responda usted de 1 a 5, ¿cómo ha sido mi atención? ¿Ya ves? Y a eso se dice una escala de Likert. Todas las encuestas, la gran mayoría de las encuestas psicológicas, sus categorías son de escala de Likert. Sí, la gran mayoría. No sé si ustedes alguna vez han ido a un trabajo y les han hecho una encuesta. ¿Sí? Todos son en escala de Likert. A veces hay que manejar muy bien las escalas de Likert porque la gente tiende a ubicarse en la parte central, o sea, donde dice moderadamente, ¿no? La gente, por eso hay que cambiarle la ubicación. Hay que poner a veces la pregunta en sentido positivo y otras en sentido negativo. Y cuando aparecen así en sentido positivo y en sentido negativo, las preguntas, o sea, las preguntas, mejor dicho, la descripción de las variables, hay que tener cuidado, porque si tú vas a medir alguna variable, todo lo tienes que poner en positivo o todo en negativo. Es decir, a mayor puntaje, mayor, por ejemplo, satisfacción o mayor calidad. A menor puntaje, menor calidad. Ese es en sentido positivo. En sentido negativo, a menor puntaje, mayor calidad. Y a mayor puntaje, menor calidad. Ese es el sentido negativo. Entonces, siempre cuando lean una pregunta, lean correctamente si está en sentido positivo o en sentido negativo. Eso utilizan bastante los psicólogos, pero también pueden ser ustedes. Ustedes siempre trabajan con productos, con servicios, diseños también. ¿Qué más? Este es como cualquier método, el método estadístico se puede comparar con el método científico y con el método de la ingeniería. O sea, todos parten de un problema. ¿Sí? Todos parten, son las etapas, ¿no? El método estadístico hay que siempre planificar, porque tú no puedes hacer
hacer un estudio sin planificar no tiene sentido, porque tiene que tener algún propósito tu investigación. Una vez que, ¿no? Acá hay una serie de preparación, tienes que, una vez que has preparado todo, entonces eres capaz de poder responder a los objetivos de la investigación. Por eso, por acá habían puesto el instrumento de medición. Los instrumentos de medición tienen que cumplir dos requisitos muy importantes: la confiabilidad y la validez. ¿Qué es la confiabilidad? Es cuando ese instrumento de medición tú lo mides, por ejemplo, a esta muestra o a esta población una o más veces, te debe dar el mismo resultado. Es como un termómetro. Tú a una persona le mides 18 grados, la siguiente 18 grados. Tiene que medir lo mismo, si no ese instrumento no vale. Entonces, igual un instrumento de medición, un cuestionario, ¿cuándo es confiable? Cuando se mide una o más veces a la misma población, te debería dar aproximadamente los mismos resultados. Eso debería ser lo idóneo. Y el otro requisito, ¿a qué se llama validez? La validez va en relación a que si el instrumento de medición es capaz de poder responder al objetivo de la investigación, o sea, al propósito de la investigación. Si es capaz de poder responder al objetivo de la investigación, entonces ese cuestionario es válido. Ahí se le dice que el cuestionario tiene validez. Ahora hay varios tipos de validez, ¿no? Validez de contenido, validez de, por ejemplo, la validez por juicio de expertos, por ejemplo. O sea, un conjunto de personas expertas en el tema pueden validar el instrumento de eso. Pero eso de juicio de expertos, ¿se tiene que ser varias personas? ¿Solamente puede ser uno? Siempre debe ser impar, para que el último, o sea, como es impar, tú puedas definir correctamente. Porque si son dos, por ejemplo, si son dos, no sería bueno. Un juicio de expertos debe ser impar, o sea, de 3, 4, no, 5. O sea, no es fundamental que solamente sea una persona. No, pues. Y además, el juicio de expertos, tú le das el instrumento, hay que suponer que tú seas el experto y él sea el otro experto. Ellos no saben que tú eres el otro experto que está realizando. No deben conocer. Pero en las tesis le mandan, o sea, por ejemplo, le mandan el oficio al experto y ahí él sabe quiénes son. Y el otro también sabe quiénes son. No deben saber, porque no debe haber comunicación entre ellos. Porque si no, comienzan a ponerse de acuerdo, se comienzan a preguntar y ya no es. El juicio de experto debe ser impar primero, no puede ser dos ni uno, peor. Pero uno es impar, uno no tienes con qué contrastar. Acá en 3 sí, ¿no? Uno te puede decir sí, el otro sí, y el otro te puede decir no. Entonces la validez va bajando. El método estadístico, al igual que el método, por ejemplo, ¿en qué se parece el método estadístico al método estadístico? Por ejemplo, un dato, la estadística es dato, pero en el método estadístico es la observación. ¿No? Uno observa. Hay dos formas de recolectar los datos: a través del enfoque observacional y a través del enfoque experimental. En el enfoque observacional el investigador no interviene. Al cambio, en el enfoque experimental el investigador interviene, o sea, manipula. Pero manipula no porque para mala, ¿no? Manipular se refiere a que la variable independiente, o sea, por ejemplo, si yo quiero medir, por ejemplo, el nivel de la presión arterial, por ejemplo, de una persona, entonces voy a manipular la variable independiente, es decir, voy a poner, por ejemplo, le voy a dar en su comida 20 gramos de sal, 21 gramos de sal, 22 gramos de sal, 23 gramos de sal, y a medida que le voy dando la sal, voy midiendo la presión arterial.
para ver qué efecto tiene la sal en la presión de la persona. Entonces, a eso se llama manipular. Al cambio, la recolección de datos con el enfoque observacional, ¿no? Solamente es tal y como se encuentra en la realidad. Tú vas y recolectas los datos tal y como se encuentra en la realidad. Y luego eso lo describes y lo analizas, lo interpretas. Esas son las dos formas de recolectar los datos. Y con todos estos instrumentos, ¿no? Pueden ser cuestionarios, pueden ser test, hay diferentes. Por ejemplo, las municipalidades tienen una forma de recolectar los datos. Los municipios tienen un registro, ¿no? Tú vas y registras. Mi casa es de cemento, la pared de 2 pisos es de material noble, tengo jardín, las ventanas son de aluminio, de madera, de fierro, el piso es de cerámica, de parquet. Él tiene un registro. Otros son las encuestas, los cuestionarios. Generalmente lo que más se utiliza son los cuestionarios. No todos los estudios se hacen por cuestionarios. Y el otro estudio también que es por los test o las pruebas, ¿no? Que utilizan los psicólogos, los sociólogos, toda esa rama que utilizan esa parte. Entonces, estas son las etapas del planeamiento, recolección de los datos, dentro del procesamiento de los datos, ¿no? Y el análisis de la interpretación. También puede ir un poco más allá, ¿no? Una vez que analices y interpretes, vas a encontrar una conclusión. Esa conclusión te puede servir para la toma de decisión. Entonces pueden aumentar conclusiones y la toma de decisiones. Y estas son las etapas que acabamos de ver. Ahí tenemos tu conclusión. Acá vamos a cambiar eso. Como son 30, ojalá que no aumente más. No, 32 son. Nosotros tienen que formar grupos de 5. ¿Sí? Traten de que, por ejemplo, electrónica con electricidad, por ahí va. Y telecomunicaciones como bueno, ya. No quiero hacer el problema. Pero tiene que ser 5. Por favor, esos grupos le van a mandar al delegado para que yo lo registre ya. Yo te voy a poner en mi WhatsApp y ahí te voy a enviar los documentos. Pero salta un poco, no esperes. Miren, ustedes lean y en base a lo que hemos aprendido, ustedes vayan respondiendo. Son preguntas. Acuérdense que ahora es identificación, población, muestra, unidad de análisis y variables. ¿Sí? El término canines es las personas que andan en las calles, los chicos abandonados, ¿no? Gamines, pueden buscar eso. Ese es los estudios. Pero de eso se trata. Los antropólogos estudian. Pero les voy a decir primero, una información primaria es cuando el autor o la institución o la empresa genera sus propios datos. Al cambio, una información secundaria es cuando yo como investigador utilizo, por ejemplo, los datos externos, ahí se dice información secundaria. Por ejemplo, si yo utilizo los datos del examen de admisión de la Universidad de San Marcos para mirar la procedencia, por ejemplo, de los estudiantes, de dónde proceden, de qué distrito, entonces estoy usando una información secundaria. Pero si yo hago un estudio acá en San Marcos, genero mis cuestionarios, calculo mi panorama muestra, elijo mi muestra, todo, eso sería una información primaria. ¿Ya? Eso es el concepto de información primaria y secundaria.
En base a eso, ustedes podrían colocar en esos espacios vacíos si hay información primaria o información secundaria. ¿Cuál es? ¿Ah? Sí, sí. Porque se dice. Esto es actividad en el aula. Actividad en el aula. Participar. Me dicen pedir, ¿Cómo sería la primera, secundaria, primaria y secundaria? En la primera que sería Secundaria. información, y acá en el último, Secundaria. acá, secundario o primario. Secundaria. Secundaria. Porque acá dice para un investigador. Es como si yo fuera un investigador, utilizo la información del INEI, ya sería información secundaria. Por eso, porque dice, los datos obtenidos en los boletines estadísticos del INEI y del CRP constituyen información secundaria para un investigador extranjero, porque él no va a participar, él no va a generar datos. En cambio acá, este antropólogo, ¿no? Este individuo es un investigador, investiga el problema de los chicos esos que andan en la calle. Entrevista, dice, él entrevista a algunos de sus padres quienes le proporcionan información sobre sus hijos también. ¿Qué información sería? Secundaria. Porque no es, le está preguntando a sus padres, no a si le pregunta a los camines, ahí sí. ¿Ya? Luego, el mismo antropólogo vive, dice, ahora sí, el mismo antropólogo vive con los chicos esos de la calle, durante un mes en la calle y recoge información primaria. ¿Sí? Ahora sí. Igual ahí. ¿Cuál sería? ¿Cuál es Secundaria, profesor. Arriba. Secundaria. ¿Por qué sería secundaria? Tiene datos de los. Y acá, Primaria. porque es de la mano, ¿no? El investigador está tomando la información de la mano. Ahí sí, el texto es largo, dice, vea cuidadosamente la gente de y responde a las preguntas que se incluyen a continuación. ¿Y qué pide? Esto es lo que pide. Con base en la descripción anterior, completo, por ejemplo, la unidad de análisis del problema es la mortalidad estudiantil es un problema que la asume, está siendo ocasionado por las variables. Las familias de los estudiantes que trabajan podrían clasificarse en familias de los que pueden asumir valores como esos tres tienen que responder con él. Tú ya tienes de todos. ¿Perdón? De todos tienes ¿Su número? Sí. Ah, específico. Ya está bien.
Eso puedes compartir la gloria de Benítez, Cárdenas, Cente Mamá, Espinosa, Esquivel, Miranda, Ojeda, Pascual, Quispe, Cruz, Oblín, Quispe, Mandalaya, Alejandro, Molina, Sortaya, Cuadros, Catamayo, Molina, Catamayo, Rejas, Nagui, Serna, Burita, León, Bustamante, León, él se fue, León se Santa Cruz, Frutas, Zabaleta, Asensio, presente. Ortiz, presente. Meléndez, Tobar, Loaiza, presente. Trigos, presente. Ramírez, presente. Román, presente. Valdivia, ¿se fue? Ochoa, presente. Mora,
les mando el documento. ¿Cuál es la variable dependiente? Hemos hablado de alguna manera de variables, porque tenemos otra clasificación de variables dependientes e independientes. Una variable dependiente es aquella que es producto de alguna causa. La variable dependiente es el efecto. La mortalidad académica sería la variable dependiente. La mortalidad académica, ¿no? Entonces acá hay una pregunta que dice, ¿y cuál es la unidad de análisis? Los estudiantes. Un estudiante universitario. La mortalidad académica es un problema que está siendo ocasionado. O sea, la mortalidad es variable dependiente, o sea, es el efecto. ¿Cuáles son las causas que ocasionan esta mortalidad? Dentro del texto. Bajo nivel educativo, bajos recursos y falta de orientación académica. Exacto. Profesional. Acá estamos. Entre las posibles causas, estas causas es lo que se conoce también como variables independientes. ¿Ya? A las causas se conoce como variables independientes. Al efecto se le conoce como variable dependiente. Por ejemplo, aparte de estas variables, ¿no? Por ejemplo, la fiebre en una persona es ocasionada por un virus, por ejemplo, ¿no? Entonces es la causa. Entonces, mire, ¿qué más? Dice, las familias de los estudiantes que entran a la universidad podrán desarrollar en familias de recursos económicos que pueden hacer valores como recursos económicos. ¿Cómo puede interpretarse? ¿Cómo? Así como los niveles socioeconómicos, alto, medio y bajo. Las familias de estudiantes que entran a la universidad pueden interpretarse en familias de recursos económicos que pueden adquirir valores como alto, medio, bajo. Los recursos económicos. ¿Sí? Ahí. Y hemos dicho una hipótesis de investigación, es una afirmación, es una respuesta preliminar al problema de investigación. ¿Cuál sería la variable dependiente e independiente? Ahí. ¿Es una universidad? ¿Qué dice? Ya hay una respuesta. ¿Qué dice? La variable depende, ¿no? Es como que ustedes quieren entrar a la católica, les cobran 80.000 soles. No, $80.000. Entonces, ¿quién va a ir? Es problema para que se metan a la casa. Ya, ahí, es decir, Nominal. ¿y cómo serían sus valores o sus categorías? Para que sea nominal. Sí, ordinal. Ordinal. Tenis, badminton, natación, esas serían las prácticas deportivas. Por ejemplo, vóley, fútbol, natación.
Entonces no tiene jerarquía, es nominal. Y el otro, es el concepto, ¿no? En realidad, la definición de cuál de estas variables. Ordinal. En realidad ellos son, ¿cómo se conoce eso? Porque serían escalas, serían las escalas de medición. Entonces cuando habla de ordinal, es ordinal, ¿no? Siempre. Si quieren medir ahí, Intervalo. porque la edad de las personas es tiene un cero absoluto o relativo. Absoluto. Es absoluto. ¿Cómo va a ser relativo? Es absoluto, no puede ser de intervalo. Los años cumplidos, por ejemplo, años cumplidos es, por ejemplo, un niño de 3 meses, ¿cuántos años cumplidos tiene? Cero. Cero. Y luego sigue 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando son años cumplidos, ¿qué tipo de variable? O sea, clasifico. Una variable cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. Pero ahora, ¿tiene un cero absoluto o no? Sí. Entonces, ¿cuál sería? De razón. ¿Qué dice? Escribe una razón por la cual no se puede hacer observaciones aritméticas a partir de información de vida en escala nominal. Una razón solamente. ¿Por qué no se puede? ¿Por las unidades? Las unidades, al no tener un orden de jerarquía. No son valores numéricos. ¿Qué son? Etiquetas. ¿Qué escala permite el mayor nivel de diferenciación? El de razón. ¿No? Porque con una de razón tú puedes ser diferencia, producto, razón, todo. Y además también hace referencia a los métodos, ¿no? Y ahí el 10 que dice. ¿Válido? Se dice número, como hay otro, ¿no? Ahí, válido, muy bien, usted, Válido. válido, dos válidos, usted, válido, usted, sí, las mujeres que dicen, las ingenieras, que dicen, es normal. Válido es cuando qué. Porque acá dice, si una prueba se replica, o sea, habíamos dicho un instrumento, se mide más de una vez a un mismo grupo, ¿cómo deben ser los resultados? Similares, parecidos. Si una prueba se replica, replicar es una más vez. A un mismo individuo que ofrece similares resultados, y la primera vez puede decir que el resultado es confiable. Es como las balanzas, por ejemplo. Si una balanza es un instrumento de medición, ¿no es cierto? Si tú a una persona sube
pesa 50 kilos, al cabo de un segundo, 20 minutos, vuelve a subir, bajo las condiciones correctas, no se va a ir a comer, luego va a regresar todo, no, bajo las mismas condiciones, debe tener los mismos resultados, o similares, bajo condiciones adecuadas. Pero hay otros, acuérdense, validez de contenido se refiere que sea coherencia, hay una coherencia interna dentro de las preguntas, ¿no? El constructo, cuando la teoría se reproduce, por ejemplo, si hay 20 preguntas relacionadas a la teoría, por ejemplo, de inteligencia emocional, y esas 20 preguntas se reproducen en el análisis de constructo, deberían repetirse, deberían volver a salir esas mismas variables que conforman cada constructo. Ahí si los ítems o preguntas, ¿no? Ítems, preguntas, de una encuesta son una muestra del universo de los ítems que deberían estar incluidos, se puede afirmar que la prueba es. ¿Cuál sería eso? ¿De qué? De contenido, ¿sí? Está hablando de los ítems que figuran dentro de una prueba. En la 12 dice, pero de eso no vamos a hablar, pero sí se podría relacionar con el conocimiento. Porque los dos requisitos fundamentales de un instrumento de medición son la validez y la confiabilidad. Entonces, la calidad interna de la medición depende de la confiabilidad de la validez y la calidad externa depende de la dice, la calidad interna de una medición depende de la confiabilidad y la validez del instrumento y la calidad externa depende de la calidad externa. ¿Qué se mide con la calidad externa del instrumento? Los resultados. Acá dice, cuando se realiza una medición, los resultados son la medición, ¿no? Porque los resultados van a depender de la medición. Cuando se realiza una medición, ¿qué valor aparece siempre en la misma forma? Significa que la medición es de tipo hemos hablado de medición, ¿no? Ahí, si aparece lo mismo que en la medición que estaríamos hablando de la confiabilidad. de la confiabilidad. Seguimos hablando de validez y confiabilidad. ¿Cuál sería la 14? ¿Es válido o confiable? Confiable. Confiable. ¿Por qué? Porque habla, ¿no? De medición, y todo. Está hablando de la confiabilidad. Y en el segundo, 15, hablamos de las muestras para ver representativo.
cuál es verdadero o falso. Porque la verdad es importante cuando se quiere estimar parámetros o proyectar la población, pero no cuando se quiere analizar la verdadera, ¿sí? Porque siempre estos son todos los parámetros. Ya, acá hay algo que también lo vamos a identificar, acá, las variables. Esto mira parámetros estadísticos para todos los variables. Y lo van a colocar acá en cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, hay rápido, nomás aquí. Por ejemplo, una variable acá que se puede utilizar ahí es el tipo de vivienda. Porque ahí dice el 83% de viviendas independientes. Pero también hay viviendas de departamentos, etc. Es una variable de tipo cualitativa y su escala nominal. Eso es lo que vamos a poner. Tipo de vivienda. ¿Cómo se categoriza eso? Vivienda independiente, vivienda de departamento, etc. Hay varios tipos de clasificación de vivienda. El tipo, según su naturaleza, es cualitativa y la escala es nominal. Por ejemplo, el precio es una variable cuantitativa, ¿no? Pero su escala de medición, ¿qué será? El precio de razón, porque el precio es, por ejemplo, una vivienda puede estar entre 50.000 y 51.000, puede haber muchos valores. Otra variable es el precio, por ejemplo, acá dice metros cuadrados. ¿Cuál sería la variable? Área. Entonces, el tipo sería cuantitativa y la escala de razón, ¿no? El área. Luego dice tipo de material de vivienda. El tipo de material, tipo según su naturaleza, es cuantitativa. ¿Cuál puede ser sus categorías? Material noble, adobe, madera, etc. Urbanización. La organización es cualitativa. La organización, por ejemplo, no sé, ¿qué organización tiene usted? Un nombre. No sé, por ejemplo, Naranjal, no sé, Mercurio, algo así. Pero la organización es una variable cualitativa nominal. Cualitativa, número de pisos. Es una variable, número de pisos. Variable cuantitativa, discreta, ¿no? Piso 1, 2, 0 piso. Y la escala sería de razón, porque si es un lote nada más, ¿cuántos pisos hay? 0. Es un 0 absoluto. Y así. Y luego la población lo sacan de ahí. ¿La población qué sería? Todas las viviendas del distrito de Los Ríos en el año 2017. Todos, no saben cuántos hay. Hemos dicho, cuando no existe un valor numérico, se utiliza todo. Sería todas las viviendas de dónde, del distrito de Los Ríos, ¿en qué año? La muestra. 300 millones. 300 viviendas de dónde, del distrito de Los Ríos, en el año. Variables. Ya sabemos que están los parámetros. ¿Cuál sería el parámetro? El precio promedio. El 83.6% es un parámetro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que procede de un censo. Si procede de un censo es parámetro. Si procede de una muestra es una estadística. Entonces, por ejemplo, estos 50.000 serían una estadística. Así se hacen todas las, cuando estamos aplicando población muestra, todas las. ¿Ya? Para el sábado, eso es lo que es. Entonces, esto está dejando todos los ejercicios solamente para hacerlo urbano. Sí. Si lo presentamos en un folio. Porque no hay otro momento. Pero no me han dado una idea, voy a investigar sobre OneDrive, Teams. Microsoft Teams. Ya voy a investigar eso, sí. Pero por mientras estamos haciendo por el